que dijo Roberto Madrazo 6 años después de cómo vino también a meterle mucho ruido. Ahorita sigo con el tema Guaymas, la masacre, el Hermosillo, todo. Vino a meterle muchísimo ruido al tema, no sé también que con qué motivación, si para quedar bien con Andrés Manuel López Obrador, porque hasta se desmarcó de Peña Nieto, de Echeverría, del PRI, 12 años después. Pero alguien que escribió, y los hechos, o el trabajo de investigación más cercano de lo que ocurrió hace 12 años fue Hablan las boletas, de José Antonio Crespo, del doctor José Antonio Crespo, colaborador de este programa, quien ha estado también en Sonora presentando sus obras. De Trilogía de la Conquista es otra obra, bueno, entre todos los que tiene, pero Hablan las boletas se vuelve a estar vigente porque tampoco, como lo dijo Crespo hace 12 años, no podíamos saber quién ganaba en esa elección. Que persiguió la sombra del fraude a Calderón. Ya Calderón salió a defenderse, todo el mundo ha salido a hablar del tema, pero en realidad, desde la investigación, desde la academia, ¿qué fue lo que ocurrió hace 12 años, doctor José Antonio Crespo? Buenos días. Hola, buenos días. Una precisión, el libro se llama Hablan las actas. Hablan las actas, tienes razón. Pero lo hago no solo por corregir así, sino que yo lo que revisé fueron las actas. Las boletas son las que no pudimos revisar precisamente porque no se abrieron los paquetes. Ajá. Se abrieron en 14%, pero los paquetes que tenían inconsistencias eran 64%. El resto no tenía inconsistencias y por ley no se podían abrir cuando no hay inconsistencias en las actas, es decir, que todos los números coinciden. Pero 64% de las actas tenían inconsistencias, es decir, los números que tenían que coincidir no coincidían. Y curiosamente el tribunal regañó al IFE de no haber abierto todos esos paquetes. El tribunal le dijo al IFE, oye, a la hora de hacer el recuento oficial del propio IFE, de acuerdo con la ley, tenías que haber abierto por oficio, independientemente de que los partidos te solicitaran abrir los tales o cuales paquetes, por oficio tenías que haber abierto todos aquellos que tenían inconsistencias. ¿Por qué? Pues porque el margen era muy cerrado y dado que se busca tener certeza, tenías que haber abierto todos los paquetes. Hay que recordar que incluso en algunos distritos, de los 300 distritos, en cerca de 22, no se abrió ni un solo paquete, ni uno solo. Y habían inconsistencias en las actas hasta de 200 votos inconsistentes. Inconsistentes no quiere decir fraudulento, quiere decir que en el acta no corresponde, por ejemplo, el número de ciudadanos al número de boletas halladas o la suma total para los partidos. Entonces, por ejemplo, puede ser que las boletas dijeran 300 boletas, pero solamente se registraron 250 ciudadanos. O viceversa, 300 ciudadanos y solo hay 250 boletas. Eso en las actas, ahí es cuando se tiene que abrir el paquete para decir, a ver qué pasó, coinciden o no coinciden, y si no coinciden, a lo mejor se puede ajustar el asunto, y si no, ya queda claro que aquí no coinciden y que sí faltan boletas o sobran. ¿Y eso por qué? Pues precisamente porque si el margen entre primer y segundo lugar era menor al 1%, quería decir que casi cualquier grado de irregularidades que se hubieran cometido, podían haber afectado el resultado. Entonces, en las actas yo no detecté un fraude, sino las inconsistencias, que incluso pueden derivar de errores humanos. No es que estemos diciendo los ciudadanos que fueron a participar y que son mexicanos como nosotros y que son nuestros vecinos o nuestros parientes, ellos hicieron el fraude. No, eso no es lo que se está diciendo, eso es lo que no, nadie dijo eso. Sino que hay errores, a veces se cansan ya los funcionarios y entonces dejan alguno de los 3 rubros que hay que llenar, lo dejan vacío, entonces hay que dar alguna inconsistencia, de tal manera que sí ameritaba abrir todos los paquetes. Repito, el tribunal le dijo al IFE que tenía que abrir todos los paquetes con inconsistencias, pero luego el tribunal, con plenas facultades legales para hacer esa parte de trabajo que no hizo el IFE, no la hizo tampoco. Entonces, en total se abrieron 14% de los paquetes entre el IFE y el tribunal, y quedó 50% de paquetes con inconsistencias que no se abrieron. No quiero decir tampoco, ni llegué a esa conclusión, de que abriendo los paquetes iba a modificar la tendencia en favor de López Obrador necesariamente. Era una posibilidad, pero yo no tenía los elementos para decir, no, es que si hubieran abierto ganaba López Obrador. No habían elementos para eso. No se sabe. Pero sí, precisamente, incluso si se hubiera mantenido la tendencia en favor de Calderón, pues la transparentar al máximo para que hubiera certeza.
con menos del 1% de diferencia entre primero y segundo lugar, evidentemente lo que se tenía que haber hecho es abrir todos los paquetes y se adujo que no habían los elementos legales para ello, y es falso. El propio tribunal, repito, en su primera sentencia le dijo al IFE: tenías que haber abierto todos los paquetes. Y una jurisprudencia del propio tribunal decía que en casos precisamente de duda, cuando el margen fuera muy pequeño, el tribunal podía hacer todas las diligencias, así lo dice la jurisprudencia, de ese momento, todas las diligencias para dar esa certeza. Y dice ahí, incluyendo abrir los paquetes, por si quedara duda. O sea, no solo dice todas, cualquier diligencia que se tenga que hacer para que haya certeza, claro que el tribunal lo puede determinar. Pero dice allí además, incluido la apertura de los paquetes. Entonces no había pretexto, se tenía que haber abierto todos los paquetes. Porque además hay que decir algo, había cerca de 2 millones de votos nulos, cerca de 2 millones, frente a los 240,000 aproximadamente votos de ventaja para Felipe Calderón. O sea, varias veces más de votos nulos. ¿Y eso qué significaba? Y por eso luego se modificó la ley precisamente para que cuando los votos nulos fueran superiores en una casilla o en un distrito a la diferencia entre primero y segundo lugar, se abrieran, ahí sí por obligación, los paquetes. ¿Por qué? Porque a veces se anulan los votos ahí sí, de manera o dolosa o a veces por error si se quiere, pero muchas veces un voto que claramente está marcado en favor de un candidato, como genera alguna manchita por ahí, los funcionarios pueden decir: oye, aquí ya no se sabe por quién se está votando, aquí ya parece que están votando por dos al mismo tiempo. Bueno, a veces sí sucede eso, pero en otras veces queda muy claro. De hecho, parte de los paquetes que se abrieron en el 2006, algunos encontraron que estaban anulados y decían: oye, no, aquí claramente se nota que está en favor de tal o cual candidato. Entonces se están anulando indebidamente, dolosamente o no, pero están anulando indebidamente un voto que sí es claramente para uno de los candidatos. Muchos de esos eran, por cierto, para López Obrador, sin duda, pero a veces habían también algunos para Calderón, le debo decir. En todo caso, si habían 2 millones o casi 2 millones de votos nulos, evidentemente al revisarlos paquete por paquete, a lo mejor muchos de esos votos nulos estaban indebidamente anulados y en realidad tenían que adjudicarse a algún candidato, al que fuera. Y ya en el recuento pues tendría que ver a final de cuentas quién ganaba. Entonces ese era el asunto también, esos votos nulos que se sabe por los paquetes que sí se abrieron, que muchos de esos votos nulos estaban indebidamente anulados y por lo tanto en aras de la transparencia y la precisión y la certeza. ¿Cuál porcentaje de votos nulos indebidamente anulados? 2 millones, dice. No. 2 millones había en las actas ahí general, 2 millones de votos nulos que no se abrieron y no se supo entonces si eran indebidos o no. Yo simplemente digo, en la parte que sí se abrió, sí hubo algunos votos nulos, no recuerdo cuántos, pero sí habían algunos votos nulos indebidamente anulados. Otros votos nulos estaban bien anulados, pero sí habían algunos que, repito, no se debieron haber anulado y estaban anulados. Entonces, lo lógico era, si hay en las actas registradas 2 millones o casi 2 millones de votos nulos, hay que abrirlas para ver si están debidamente anulados o no. Hay que abrir esos paquetes y revisar esos votos nulos que están obviamente dentro de los paquetes para ver si se fueron anulados debidamente o no. ¿Por qué? Porque 2 millones eran mucho en relación con la ventaja con la que ganó Calderón, que eran 240,000 votos. Entonces sí se tenía que haber abierto, incluso por esa razón, los paquetes, todos los paquetes que tuvieran inconsistencias en sus actas, repito, 64%, y se abrió solamente el 14%. Entonces sí, ahí faltó la transparencia. Y la otra conclusión a la que se llegó en esa investigación es que precisamente los votos inconsistentes, las inconsistencias aritméticas más bien, que se registraban en las actas, en las que no se abrieron, de las actas que no se abrieron, rebasaban la diferencia entre primero y segundo lugar. Es decir, yo encontré alrededor de 600,000 inconsistencias, que repito, las inconsistencias es solamente que no coinciden los números en las actas. No quiero decir votos fraudulentos, no quiero decir votos indebidamente anulados, no. Solamente es los votos que no ajustan en las actas y que deberían de ajustar eran cerca de 600,000.
por encima, por supuesto, entonces, de los 240,000 votos con los que ganó Felipe Calderón. ¿Qué dice la ley que sucede, que pasa cuando pasa eso en una casilla? ¿Qué dice la ley? Que se anula, porque no se puede saber por quién votó ahí la gente. O sea, si tú tienes en una casilla, por ejemplo, que el primer lugar gana por 10 votos frente al segundo lugar, pero tienes 50 votos de más o de menos, ya no sabes realmente quién ganó, porque los votos inconsistentes o los votos faltantes superan a la diferencia entre primero y segundo lugar. Entonces tú no sabes esos votos faltantes realmente para cuál de los dos candidatos iba. Podían haber ido para uno, para el otro, pero tú no tienes ningún elemento para decir, bueno, y estos votos que faltaron no sobraron, ¿para quién son? ¿Para el que ganó en primer lugar o para el que ganó el segundo lugar? En esos casos, dice la ley, no se puede saber quién ganó y por lo tanto se procede a la anulación de la casilla. Entonces, a nivel nacional, si tú tienes inconsistencias en las actas que no se revisaron porque no se quisieron revisar, porque no se quisieron abrir los paquetes para ver realmente qué ajustaba y qué no ajustaba, cuántos votos había a final de cuentas, etcétera. Repito, cuántos de los votos anulados eran indebidamente anulados y para quién tendrían que haber ido. Al tener 600,000 inconsistencias, 3 veces más aproximadamente de la diferencia entre primero y segundo lugar, lo que dice la ley es, aquí no se puede saber quién ganó. Esa es la conclusión. En las actas oficiales, que de acuerdo con la ley son las únicas de las que tú puedes derivar el resultado final, no se podía saber quién ganó. Ese fue el hallazgo que yo encontré revisando las actas, que todavía están disponibles. Lo que se destruyó fueron los paquetes, pero las actas ahí están disponibles todavía en el INE, están fotocopiadas, se pueden bajar, Debió haber habido pueden revisar. Un voto por voto, un conteo, Sí, claro, pudo haber despejado todo esto. Totalmente, se tenía que haber hecho. Repito, en el 64% de los paquetes, porque es los que la ley decía, cuando hay inconsistencias, incluso una inconsistencia, el propio tribunal así lo dijo en su primer dictamen, con una sola inconsistencia aritmética, es decir, que digas tú, hay 300 ciudadanos que vinieron a votar, pero se registran solo 299 votos, con eso bastaba para abrirlo. ¿Por qué? Por el margen tan reducido entre el primero y segundo lugar. Cuando tú tienes un 10% o un 30% de diferencia, como fue el caso en esta elección, pues evidentemente no tienes que abrir todos los paquetes. Pero si tienes menos del 1% de diferencia entre el primero y segundo lugar, por supuesto que la ley decía y determinaba que había que abrir los paquetes con inconsistencia. Repito, el 64%. De Calderón, aunque no lo acepte, él no habla de eso ahorita en sus entrevistas, pero creo que él debió haber también accedido a ese voto por voto y lo hubiera legitimado, o si hubiéramos ido otra vez a elecciones, no sé, nos hubiéramos ahorrado muchos muertos y muchos dolores de cabeza a lo mejor en este país, y era otro López Obrador también de ese momento al que llegó ahorita. No sé, doctor, entonces esa declaración es más política, lo de Madrazo. ¿Cómo ve usted lo que está diciendo Madrazo? No, lo de Madrazo además no tiene ni pies ni cabeza, lo que él está diciendo, porque está diciendo, mis actas decían que a López Obrador iba arriba. Pues ¿cuáles son sus actas? Porque luego dice, las del PRI no decían eso, no, es que no hay actas separadas para el candidato de las del partido. Son actas para el PRI, para el PRD, para el PAN, para cada uno de los partidos, porque se da el acta, la misma acta que se suscita en una casilla, se le da al partido, al representante del partido, no al candidato. Entonces el solo hecho de que diga mis actas eran distintas a las del PRI, pues ya ahí absolutamente se está viendo la mentira. Si hubiera dicho las actas del PRI, en las actas del PRI estaba arriba López Obrador, entonces se podría haber dicho, oye, pues sí, ¿por qué no les presentó el PRI o lo que sea? O habrán otros priistas que habrán conocido las actas. Pero él dice, mis actas, pues no, ¿qué crees? No hay actas para los candidatos, no hay representantes personales de los candidatos en las casillas, hay representantes de los partidos. Entonces el solo hecho de que diga, mis actas diferían de las actas del PRI, pues ya, ahí ya se cayó, oye, pues ya estás en una mentira abierta y clara, porque no hay actas distintas para el candidato respecto de las del partido. Pero por otro lado dijo, es que en mis actas me faltaban algunas de esas actas y por lo tanto yo no tenía el panorama completo. Pero en las que yo tenía, según él, estaba arriba López Obrador. Y dice, bueno, pues precisamente con el margen tan pequeño tienes que tener todas las actas completas para saber, a final de cuentas, de quién era el triunfo. Entonces él mismo está dando los elementos para que nosotros digamos es una mentira.
total y absoluta lo que le está diciendo. Eso qué? no quiere decir que toda la elección estuvo bien, la del 2006, o que estuvo transparente. Por supuesto que no, son cosas distintas. Pero lo que está diciendo Madrazo no tiene ni pies ni cabeza. Con motivación política, por supuesto, quedar Yo bien. creo que sí, pues porque... yo me imagino que como muchos políticos, me imagino que muchos en el PRI estarán con esa idea en la cabeza, decir, pues vámonos a Morena, el PRI ya está de picada, el PRI ya va para abajo, difícilmente se va a reponer después de este desprestigio acumulado de tantos años y después de lo que ocurrió en este sexenio y de ver los resultados. Ya lo hemos platicado, es muy probable que las gubernaturas que tiene el PRI hoy en la mano, que son 12, pues se van a perder probablemente todas o casi todas cuando se renueven dentro de 3 años o dentro de 4, 5, etcétera, cuando les toque, pues se los va a perder probablemente en manos de Morena, en algún caso quizá en manos del PAN, no sabemos, pero el PRI seguramente va a perder eso y seguramente en 3 años el PRI va a obtener una votación incluso menor a la que obtuvo este año. Eso es el pronóstico que algunos estamos haciendo. Pero eso los priistas lo saben perfecto. Por la marca, lo saben ellos, los gargantones del PRI, por lo que veo, y por la marca PRI, ya el desprestigio que hay en los gobiernos, ¿cree usted tiende a la extinción política, por lo que veo? Totalmente, o por lo menos para el declive. No sé si vaya a perder el registro pronto, yo creo que no, porque todavía tiene una votación importante, pero sí se va a ir para abajo cada vez más, va a ir perdiendo espacios. Seguramente algunos priistas, como ya vimos algunos pocos legisladores, se vayan para Morena, y como vimos de parte del Partido Verde. Entonces, muchos priistas han estado diciendo, ¿y qué futuro tengo aquí? Si el PRI ya no tiene futuro, ¿qué futuro yo tengo aquí? Pues ninguno, vámonos con el partido poderoso ahorita, con el partido dominante, que es Morena. Y entonces, Madrazo, pues con toda la trayectoria que tiene, que tampoco es así precisamente luminosa, ha de haber hecho un cálculo tipo, pues si Bartlett lo aceptaron, aunque Bartlett ya desde hace tiempo, no desde ahorita, pero a Bartlett y a muchos otros priistas, algunos de ellos muy impresentables los están aceptando, como que no hay filtros en Morena, pues quién quita y a lo mejor a mí me dejen también pasar por ahí. Pues sí, entonces va por ahí, porque hasta se desmarcó de Peña Nieto, ya lo ve sin fuerza en el declive, ¿no? Dijo que era un corrupto, claro. Que, por favor, hablando de corrupción, Roberto Madrazo. Sí, no. Bueno. Sí, estamos viendo cosas así de unas contradicciones enormes, ¿no? Por todos lados. Pero en el caso de Madrazo, pues eso, muchos priistas, porque muchos impresentables, muchos incluso que fueron acusados, algunos de corruptos por el propio López Obrador. Recordemos, ¿no? Hace un par de años, un alcalde de priista, un candidato a alcalde priista en Tabasco, fue acusado de corrupto por parte de López Obrador. Y cuando ya no le dieron su candidatura en el PRI a esta persona, Evaristo se llama, no me acuerdo el apellido, pues López Obrador dijo, bueno, pues ya véngase para acá, para Morena, y cuando le dijeron, oye, pues si usted dijo, oiga, usted dijo que era corrupto, dijo, bueno, pero cuando se salen del PRI ya no importa, cuando se ven a Morena ya no importa, así lo dijo tal cual. Entonces, así se ha aplicado muchos de los priistas con distintas carreras, yo no quiero implicar que ser priista es automáticamente ser corrupto. Ha habido de todo, unos más, otros menos, a otros no se les puede probar, en fin. Yo conozco muchos priistas que en principio yo digo, eso no tiene por qué haber sido corrupto necesariamente. Quizá otros vicios políticos, pero no necesariamente corruptos. Pero muchos, incluso al que el propio uno de los que fue tildado de corrupto por el propio López Obrador, se le abrieron las puertas a Morena y dijo, bueno, pues es que ya cuando salen del PRI ya es otra cosa. Pues Madrazo igual ya está calculando, como muchos otros priistas seguramente, de los que nos iremos enterando más adelante, dirán, pues oye, si todos esos están ahí, pues igual y a mí también me aceptan, ¿no? Pues exactamente, le voy más a todo lo que me acaba de escribir, cómo el PRI pues va a ir perdiendo más espacios en los próximos 3 años. De las 12 gubernaturas podría perder la mayoría, sabe de la pérdida de poder del partido y pues se quiere congraciar, se quiere decir desmarcarse, pero pues 12 años después también se ve mal, más como dice usted, esa apología, esa interpretación que él hace de que mis actas, no, espérame, pues las actas son las que llegan al partido, sí. No tiene pies ni cabeza, pero bueno, queríamos consultarlo para puntualizar, su explicación es la más apegada a la investigación académica y a una versión aparte de la discusión política y electoral que se dio en su momento, doctor, hace 12 años. Es decir, muy bien. Era necesario ponerle el punto sobre las IES. Le agradezco mucho y estamos en contacto.
doctor Hasta Crespo. luego. Hasta Nos luego. vemos. Buenos días. El doctor José Antonio Crespo, sí, exactamente, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo, extraordinario, como siempre, el doctor Crespo. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store para su iPhone, en Google Play para su Android. En YouTube, estamos en YouTube de 6 a 9 horas Sonora, 8 a 11 horas de la Ciudad de México. Nos puede ver durante el programa desde su Smart TV, como si fuera a ver una película de Netflix, así usted nos ve, o desde su oficina también, desde su computadora en proyectopuente.com.mx. No hay pretexto pues para disfrutar del Proyecto Puente. Comparta la publicación en modo público de Facebook para que se vaya a comer o a cenar al Dorado. ¿Cómo le quería un paquete de carne asada? Qué rico, ¿no? Hoy le toca viernes de sabor al Dorado. Compártale la publicación en modo público en Facebook y ponga vamos a El Dorado. Corte y volvemos con David Agrin, el corresponsal de The Guardian en México, sobre la boda de César Yáñez, lo que publicó, la frivolidad, dice, y los excesos, lo que ocurrió ayer en el Congreso de Sonora. Sigo con el tema Guaymas, el contralor que plantó a la alcaldesa de Morena, a la administración de Morena en Hermosillo, y mucho más. Aquí Rubén Matiella, Omar Valderrama, vamos a la mitad del programa. Todavía queda un buen cierre. Volvemos.